Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Instituciones musicales, del Conservatorio Nacional de Música a la Escuela de Artes Musicales. Para observar los cambios que ha transitado la Escuela de Artes Musicales durante su existencia de más de 75 años, nos acompañarán los libros y artículos de María Clara Vargas, Tania Vicente y Ekaterina Chatzky, Música Académica Costarricense, del presente al pasado cercano, de Tania Vicente, Hurtándole tiempo al tiempo, y de Flora Elizondo Jenkins, Escuela de Artes Musicales de 1972 a 1991, Tradición y Renovación. Tal como nos comunican Tania Vicente y María Clara Vargas, en el año 1941 la Asociación de Cultura Musical, con el apoyo de Luis Demetrio Tinoco, secretario de Educación Pública, envió al Congreso el proyecto de creación de una escuela de música. El 25 de marzo, el presidente emitió el decreto número 10, por medio del cual creaba el Conservatorio Nacional de Música, pero no fue hasta octubre de ese año que el gobierno estipuló ampliar el presupuesto de la cartera de Educación Pública para el funcionamiento de la nueva institución. Por fin, en marzo de 1942, el Conservatorio de Música inició su actividad y 2 años después fue adscrito a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, también recientemente fundada. Enseguida conversaremos con Flora Elizondo, pianista e investigadora y profesora pensionada de la Escuela de Artes Musicales. En realidad sí, se creó con el nombre de Conservatorio Nacional de Música en 1941. Estaba adscrito al Ministerio de Educación. En el 68 se reorganiza todo lo que es el Departamento de Bellas Artes y se crea como facultad con departamentos. Así que se pasa a llamar Departamento de Artes Musicales. Y en el 74 es que se nombra como Escuela de Artes Musicales. Sin embargo, vieras que aún muy avanzado los años, ya por ahí de los 80, todavía en los programas de mano sigue apareciendo Conservatorio Nacional de Música. Y si nos oís algunos de los compañeros de esa época, todavía hablamos del conservatorio. Precisamente, cuando hablamos del Conservatorio Nacional de Música, usted dice que existía un cierto plan de estudios. Ok, lo que sucede es que el director que se nombró y que estuvo hasta 1959 y se retiró por enfermedad y poco después murió, fue don Guillermo Aguilar Machado, famoso pianista que se había formado en Bélgica. Así que su formación era básicamente europea. Y eso fue lo que se quiso hacer aquí, un conservatorio europeo. Con esto, lo que quiero decir, bueno, estaba dividido en 2 ciclos. Tenía una orientación básicamente instrumental y casi que lo más importante era el piano y el canto. Eran los 2 que tenían mayor relevancia. El programa pues tenía solfeo y teoría musical, etcétera, pero no había exámenes en el instrumento, sino hasta que se completaba el ciclo. El primer ciclo se supone que duraba como mínimo 5 años, pero había estudiantes que pasaban toda su vida y nunca presentaban examen. Y después había un segundo ciclo que ya era como el de ejecución, ya de un nivel muy alto. La información que tengo es que solo hubo 3 graduados en todo ese periodo del nivel superior, que fueron 2 en canto y 1 en piano. Ahora, Flora, usted dice que entre los años 68 y 71 se puede observar las primeras reformas. En el 68 sucedió algo que vale la pena señalar, que una de las graduadas del primer ciclo, que fue Cecilia Cabezas, hija de don Raúl Cabezas y doña Zoraide Cayano, ella
se especializó más bien en educación y tuvo la oportunidad de ir a estudiar al INTEM, que es el Instituto Latinoamericano de Educación Musical. Y ahí, cuando ella regresó, fue cuando se impulsó la creación de la carrera de educación musical. O sea, la formación de maestros, se le dio por primera vez importancia a la docencia, porque no había esa formación. Entonces, eso fue un punto importante en el 68. Y la otra es que se organiza un poco mejor la enseñanza en cuanto a separar por lo menos a los niños de los adultos. Y se hacen grupos especialmente para niños, cosa que antes de eso no existía. Entonces los niños recibíamos clases con los adultos de tú a tú, ¿verdad? Muy difícil para el maestro y muy difícil para todos, creo. Pero esto fue en 68. ¿Y en 71 qué pasó en 71? Pero ya en el 71 había habido algunas reformas importantes, como que se había incorporado, digamos, la carrera de composición, la carrera de ciencia musical y la carrera de dirección, en parte por la venida de dos maestros extraordinarios. Uno era don Bernal Flores, que venía de la Eastman School of Music, y el otro era don Agustín Cuyal, que venía de Chile, como había sido director de la Orquesta Sinfónica de Chile y una persona con una vasta formación en Europa. Entonces, ellos dos marcaron un cambio, o sea, llegaron, se encontraron una escuela bastante, digamos, atrasada y pues empezaron a sugerir cambios. Y también a despertar un poco en los estudiantes la idea de que se podía ser un buen profesional en música y hacer una vida siendo profesional. Es que hasta ese momento prácticamente la idea era que la música era un adorno, una cosa muy agradable. Teníamos muchas compañeras que eran como amas de casa y que iban al conservatorio a aprender a tocar un instrumento, porque era muy bonito. Entonces, ya ahí se empezaron a ver los primeros cambios. Bueno, es que no quiero quedarme sin mencionar que no quiero que quede la idea de que el conservatorio no sirvió o era un desastre. Lo que los profesores hicieron fue una labor titánica, en condiciones muy difíciles. No contaban con suficiente apoyo. De hecho, se sabe por un artículo que apareció en un periódico de la época que los profesores del conservatorio eran los peor pagados de toda la universidad. Como lo puse yo en el artículo, la actividad en realidad del conservatorio era como muy solitaria, porque el medio no había alcanzado suficiente desarrollo para darle un espacio adecuado a la música clásica. Las condiciones eran muy limitadas, las condiciones del medio para realizar una labor pedagógica y de divulgación artística importante. Los profesores no podían dedicarse solo al conservatorio porque no les daba sus ingresos tenían que complementarlos con otros trabajos y entonces eso también veía afectado. Así que, bueno, esa es más o menos, digamos, la situación antes y viene toda esta nueva reforma que tal vez lo más importante es mencionar lo de los logros en cuanto al currículum, porque se organizó el currículum, se determinaron niveles para instrumento. Año con año se empezaron a hacer exámenes de instrumento. Eso fue fundamental. A continuación nos gustaría proponer la grabación de Guillermo Aguilar Machado, primer director del Conservatorio Nacional de Música, interpretando las obras de Claude Debussy en un recital del año 1958.
Hemos escuchado la grabación de Guillermo Aguilar Machado, primer director del Conservatorio Nacional de Música, interpretando las obras de Claude Debussy en un recital del año 1958. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. A partir del año 1975, la escuela experimenta una importante renovación. Entre estos cambios se perfilan algunos aspectos en la organización y administración, en las nuevas instalaciones y recursos didácticos, en el plan curricular y en la formación de profesionales en música, en la proyección artística e investigación y extensión cultural. Nuevamente invitamos a Flora Elizondo, pianista e investigadora, a comentar lo sucedido en la Escuela de Artes Musicales en este segundo período desde el año 1972 a 1991. Hablando de los directores, o sea, a partir de Don Benjamín, ¿verdad? En el año 1972, tal vez como resaltando los puntos centrales de cada dirección. De cada dirección. Sí, bueno, a Don Benjamín hizo mucha actividad con el coro. Yo, digamos, la investigación para mí en un momento fue difícil, no sabía cómo abordarla porque yo había sido parte de todos esos acontecimientos. En algún momento consulté con una investigadora y me dice, no, usted no tiene que hacerse a un lado de la investigación, es importante que usted sea parte de ella. De Don Benjamín, por ejemplo, yo recuerdo ser parte del coro, íbamos a cantar a diferentes lugares, se hacía lo que se podía, pero a él le tocó lidiar con toda esta situación. Administrativamente había mucho desorden, y bueno, fue la época entre el 72 y el 75 que estuvo Don Benjamín de director. Él siempre después aseguraba que había sido una de las peores decisiones de su vida aceptar la dirección. Don Benjamín es una persona, es un artista que ha sido nombrado el mejor músico del siglo XX y bien merecido lo tiene. Entonces, a raíz del seminario, uno de los acuerdos que se tomaron era que un músico no debía ser el director porque los músicos, son artistas, están en su mundo y no tienen por qué saber de administración. Y se decidió que se iba a nombrar un director administrativo, don Fernando Castro. Él estuvo de 1975 a 1977. Y don Fernando ayudó a organizar los departamentos y organizar la nueva escuela que venía como resultado de este seminario. Pero don Fernando pues no entendía de música y a pesar de que había un director, eran 3 departamentos y había 3 directores de departamento que se suponía que iban a tomar las decisiones que competían al campo específico de la música, ¿verdad? El director sigue siendo el director y era una figura que no existía en la universidad. Un director administrativo, un director que no podía tomar decisiones en lo académico, no existía. Y por eso al final pues hubo que cambiar de idea. Y fue cuando estuvo doña Sara Mintz, que lamentablemente estuvo muy poco tiempo por razones personales, y después don Romas Jonel Lustig. Durante este tiempo, fue cuando nos pasamos al nuevo edificio, se acondicionó el auditorio. Eso fue en el 76, ya lo recordé. Se elaboraron planes y programas, se constituyó la etapa básica como un programa de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social. Luego, en esta etapa yo ya no estaba en el país, porque esa es otra cosa. Muchos de los estudiantes que sí teníamos intenciones de ser profesionales en el campo de la música,
lo que hicimos fue buscar becas para irnos, muchos a la Unión Soviética, que ofrecía muy buenas becas, otros a Francia, otros a Alemania. En el caso mío me fui a Estados Unidos. Entonces nos desvinculamos por un tiempo siempre con la idea de volver a nuestra escuela, a aportar y que los estudiantes que venían detrás de nosotros pues no pasaran por las mismas cosas que nosotros. Viene don José Luis Marín, que había sido el director antes de don Benjamín Gutiérrez, pero que después había sido nombrado decano y regresa a la escuela y es nombrado director. Yo diría que lo anterior se puede nombrar como la primera etapa, donde se está organizando todos estos cambios. Ya la segunda etapa es tal vez con don José Luis, donde se da un crecimiento de la escuela importante en cuanto a estudiantes y profesores. Creo que teníamos bastante apoyo de la rectoría, de las autoridades universitarias. Se amplía la oferta en la sección de instrumentos, se incorporan nuevas metodologías. Se empieza con la creación de la etapa básica de Santa Cruz, que fue la primera etapa básica regional. Y que eso fue en 1979, lo de la etapa básica de Santa Cruz. Y en 1981 se inicia como un proceso por dar estabilidad laboral a los profesores, que fue muy importante, o sea, darles propiedad, que hasta entonces no se esperaba como dar propiedad, cada quien daba sus clases y no tenía como una estabilidad laboral. De 1983 a 1987 está don Jorge Luis Acevedo. Él se interesó muchísimo por lo de la regionalización, por abrir etapas básicas en diferentes lugares. Hubo mucha proyección artística de la escuela, proyectos de investigación, sobre todo él promovió mucho lo que era de la música indígena, recopilación de material musical indígena. Y luego ya viene, digamos, ahí y Enrique Cordero, que más o menos siguieron como la misma línea hasta el 91. Y para terminar el primer programa dedicado a los primeros 2 períodos de la Escuela de Artes Musicales, el primero desde el año 1941 a 1971 y el segundo desde 1972 a 1991, le damos la palabra a Enrique Cordero, director de la Escuela de Artes Musicales en el período de 1987 hasta 1991. Bueno, mi nombre es Enrique Cordero Rodríguez. A mí me tocó dirigir la Escuela de Artes Musicales de 1987 a 1991. Fue un periodo interesante porque dimos continuidad a lo que ya había iniciado mi antecesor, el licenciado Jorge Luis Acevedo, cuando nos dedicamos a la creación de las etapas básicas de música. La primera fue la de Santa Cruz, luego siguió Palmares, tratamos de llevarla a Limón, la tuvimos en Limón mucho tiempo también, en Punta Arenas. Curiosamente hay un dato interesante, en Punta Arenas la primera vez que la llevamos, la universidad no nos pudo dar el apoyo, entonces el Colegio Universitario de Punta Arenas la abrió. Comenzamos trabajando con el Colegio Universitario de Punta Arenas y luego ya pasó a formar parte de la Universidad de Costa Rica. Durante el periodo de mi gestión también tuvimos la oportunidad de creación de las famosas maratónicas, que todavía hasta la fecha cada semestre hay una maratónica. Vale la pena mencionar que el profesor Juan José Gamboa fue el que llegó a la oficina cuando estaba yo en la dirección y me dijo: Enrique, ¿por qué no hacemos un proyecto para hacer música aquí en el vestíbulo? Y le ponemos maratónicas. Y así fue como surgieron las maratónicas en la Escuela de Artes Musicales. Se creó también en esa época, junto con el profesor Mario Solera, un seminario para música latinoamericana. Ese seminario tenía un fin y era el de tratar de incluir las actividades de música popular dentro de la Escuela de Artes Musicales, que en ese tiempo no había absolutamente nada de música popular, que posteriormente
es interesante, vale la pena mencionarlo. Posteriormente, ese seminario ya no se presentó más los martes como Seminario de Música Latinoamericana, sino que se le cambió el nombre a lo que actualmente todavía tenemos, que no es solamente para música latinoamericana, sino para cualquier tipo de música, que es el espacio de martes por la noche en la Escuela de Artes Musicales en la Sala María Clara Cuyel. En ese periodo se dieron muchos avances, principalmente en la proyección que nosotros teníamos hacia afuera de la escuela. Fue un trabajo que se mantuvo y que, vale la pena decirlo, todavía las etapas básicas, algunas de ellas son ejemplos. Santa Cruz, Palmares es un ejemplo, ya con su nuevo edificio, con toda la infraestructura, están haciendo una labor excelente y una difusión también de toda nuestra música y nuestro patrimonio musical. En este viaje nos acompañaron los libros y artículos de María Clara Vargas, Tania Vicente y Ekaterina Chatzky, Música Académica Costarricense, del presente al pasado cercano. De Tania Vicente, Hurtándole tiempo al tiempo. De Flora Elizondo Jenkins, Escuela de Artes Musicales, de 1972 a 1991, Tradición y Renovación. Asimismo, varios de sus directores han comentado sobre los puntos centrales de su administración. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatzky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.